dar un aplauso a todos los que nos ven allá en casa también, a los que nos ven del otro lado y están, no sé, en algún dispositivo, o están en familia, o están solos, en el carro, en el trabajo, no sé a qué horas, pero nos pueden estar viendo en otro lado del mundo. Entonces, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Hoy vamos a empezar un poquito diferente. Me gustaría que abrieran sus Biblias primeramente, porque luego dicen que doy conferencias en lugar de predicar la palabra. ¿Veas allí? No es cierto. Y vamos a leer, por favor, Isaías. La profecía de Isaías. Ahí se da una promesa. Isaías, capítulo 9. Isaías 9. ¿Ya estamos todos ahí? Vamos a leer una promesa que Dios hace a través del profeta Isaías, ratificando esa promesa desde Génesis capítulo 3, versículo 15, que ese no lo busquen, busquen Isaías, por favor. Hago alusión a la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice a la mujer y al hombre, al varón, que de la simiente de la mujer nacería, ¿sí? El Salvador. Desde ahí es donde se inicia la promesa por la necesidad humana de un Salvador. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí inicia la profecía, inicia con ello la promesa. Una profecía es igual que una promesa, ¿sí? Muy bien. Y aquí en Isaías capítulo 9, el profeta Isaías dice, porque un niño, el versículo 6, 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Promesa cumplida. Señor, gracias por esta palabra que podemos leer. Yo te pido que sea de inspiración a nuestras vidas y que así como tú cumples, Señor, tus promesas, tengamos la confianza que la vas a cumplir, Señor, las que nos has dado a nosotros. Gracias por tus profecías, que todas ellas se han cumplido al pie de la letra. Gracias por las profecías que se cumplieron al nacimiento de Jesús y que nosotros las hemos visto y somos testigos de ellas. Gracias por tu amor, por tu bondad, por hablarnos este día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La Navidad se ha convertido en la celebración más importante de la humanidad en mucho tiempo, en todos los tiempos. La Navidad o el natalicio, que es precisamente la palabra Navidad, que es el natalicio de Jesús, sabemos perfectamente todos que no se dio el 25 de diciembre, ¿verdad? Hubiera sido imposible el 25 de diciembre que fuera. Y los teólogos, los estudiosos, algunos historiadores que se han metido mucho en el estudio de esto, dicen que es más o menos entre abril y mayo. Otros ponen el nacimiento de Jesús entre septiembre y octubre. No sabemos qué día, no sabemos cómo sucedió ahí en cuestiones de los tiempos, pero lo que sí sabemos es de que Jesús nació. Y eso es lo importante. Ahora, si dicen, no, lo que pasa es de que había unas tradiciones paganas el día 25 de diciembre y por cuestiones de la colonización, así como en el día del Día de Muertos, lo vimos, ¿se acuerdan que vimos con la aplicación de Estoy Vivo? Que vimos cómo los colonizadores, los españoles llegaron y con sus fechas y con las fechas empataron las fechas de las festividades paganas del lugar para poder entonces evangelizar, compartir sus creencias, ¿sí? Lo mismo se dice del día 25 de diciembre, que eran unas fiestas paganas y que nosotros no debemos celebrarlas. No celebramos las fiestas paganas, celebramos que Jesús nació.
Y si no quiere celebrarlo el 25 de diciembre, no lo celebre. Y si la Biblia dice, jamás se instauró una ordenanza de celebrar el nacimiento de Jesús. Celebramos su muerte y su resurrección, pero no su nacimiento. Está bien. Y si le cuesta trabajo ver un árbol de Navidad porque dice, no, ahí abajo del árbol se hacían cochinadas, cosas paganas. Lo dice la Biblia ahí en los profetas. Sí se hacían en los árboles frondosos. Dice, hay varios que en los árboles frondosos, abajo de los árboles frondosos, se hacían un montón de depravaciones. Y que de ahí agarraron, y que la verdad, no sé. No sé, pero si le cuesta trabajo tener un árbol o ver un árbol de Navidad, pues no lo tenga, no lo vea, no se contamine y no juzgue por favor al que sí lo tiene, porque también nos convertimos en personas legalistas, dogmáticos, pensando que tenemos la autoridad y completamente toda la verdad, y conocemos el corazón de las personas y sus intenciones, y por eso podemos juzgarlas. Si somos el Grinch y no queremos celebrar el 25 de diciembre la Navidad, pues no la celebre. No es un mandato bíblico. No es un mandato bíblico que me tenga que dar un regalo en Navidad. Si me lo quiere dar, démelo. Pero si duda, no, porque el que duda peca. Tenemos que tener libertad. El fondo de todo esto es que Jesús nació. Y no nos vamos a pelear con fechas, con adornitos. Ya nos están diciendo, ¡ay, mira qué paganos! Tienen esferas. Y la esfera tiene una connotación. No quiero saber qué connotación tenga la esfera. ¿Sí? Ni las lucecitas. Por favor, Jesús nació. Hay que celebrar porque es una promesa cumplida. Porque lo prometió Dios 750 años a través del profeta Isaías y muchas otras lecturas que podemos tener en los Salmos y 1000 años antes de Cristo y que podemos tener en Génesis 4000, 6000 años antes de Cristo como una promesa profética. Y Jesús nació y fue una promesa cumplida. Jesús nació. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y qué son los detalles? Lo importante es que Jesús nació. Eso es lo que tenemos que celebrar. Ahora, ¿Jesús es Dios? Pregunto, hermanos, otra vez. Pensé que iban a decir amén, sí. Pero bueno, otra vez, los agarré distraídos. ¿Jesús es Dios? Amén, Jesús es Dios. ¿Sí? ¿En Jesús se cumplen las promesas del Antiguo Testamento? Amén. Sí. ¿Cuáles son esas promesas? Son muchas, ¿verdad? Ahora, me gustaría que nosotros hiciéramos como un ejercicio mental de lo que Jesús proclamó en el año 30 después de su nacimiento. Jesús nace, parte la historia en dos. Es el antes y el después de Jesús a través de la historia de la humanidad. El año 0 comienza entonces con Jesús. Antes de Jesús son los menos años, o sea, es antes de. Y después de Jesús empieza un nuevo conteo que es el 30 después de Cristo. Ahorita estamos en el 2024, bueno, casi 25, después de Cristo. ¿Sí? Esos son los años que han pasado. Cuando estábamos en el 30 con Jesús, el que partió la historia y dijo, se proclamó y dijo y enseñó por lo menos 3 cosas que ustedes tienen en sus boletines. Una de ellas es de que él habló sobre el reino, habló sobre la llegada del reino. Otra es de que él se proclamó y también habló sobre la llegada del Hijo del Hombre. Y otra, la importante también, muy importante también, es de que ese rey de este reino, este Hijo de Hombre, les estaba diciendo creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Entonces, él habló unas buenas noticias
Pero son los tres temas generales por los cuales Jesús estuvo o anduvo hablando y predicando aquí en la tierra. De esos tres. Y él habló del reino, él habló de la llegada del Hijo del Hombre y él habló también sobre el Evangelio. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Repetidas veces lo dijo Jesús. Ahora, todas las profecías entonces se convierten en promesas. Una profecía es un sinónimo de una promesa. ¿Cuándo se cumple esa promesa? Promesa cumplida cuando Jesús nace. ¿Por qué? Porque lo prometió proféticamente muchísimos años antes de que aconteciera. Y dio los detalles, dónde nacería, cómo viviría, qué haría, inclusive cómo moriría. Habló de su resurrección, habló de los detalles de su muerte de una manera hasta biológica, todo lo que pasaría dentro de su cuerpo, los detalles sobre su vestuario, sobre su ropa, lo que harían, cómo lo humillarían. Y lo habló mucho, pero muchísimos antes aún de que él naciera y que existiera el imperio romano con sus maneras de asesinar como asesinaban. Muchos detalles, proféticamente convertidas en una promesa. Nace Jesús, hay una promesa cumplida. Porque nació Jesús. Todas esas promesas entonces hechas a través de los profetas a los creyentes se convierten entonces en una promesa cumplida cuando Jesús nace. Y cuando Jesús nace, vive en la tierra, llega a sus 30 años de edad, él comienza a predicar. Dice la palabra de Dios ahí en Juan y en Marcos y todos los evangelios que después de que Juan lo bautiza, entonces él tiene un periodo como de reflexión, como de escoger gente, y después de que Juan es encarcelado porque Jesús jamás usurpó lugares ni ministerios, entonces él empieza a predicar y empieza a decir: el reino de los cielos se ha acercado. Y empieza a hablar del reino. Jesús comienza también a proclamarse el rey, porque venía de la descendencia legalmente de David. Pero inclusive cuando no lo dice la Biblia en sí de una manera tácita, pero sí ya no habla de José en algún momento de la vida de Jesús. Ya no habla de José, ya más la Biblia no habla de José hasta cuando estaba, dice la Biblia, que estaba en el templo y que se les escapó Jesús siendo un adolescente y que les estaba enseñando a los doctores de la ley en la sinagoga y María y José estaban buscándolos como locos por todo ahí. Se me perdió Jesús, se me perdió Jesús. Imagínense, se me perdió el Hijo de Dios, la gran responsabilidad, y no lo encuentro y cuando lo encuentran le reconvienen y le dice María: por favor, no nos hagas esto. Y Jesús dice: tranquila mujer, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y dice ahí esa parte en la palabra de Dios en los evangelios que Jesús entonces se fue con ellos, con José y con María, menciona a José y dice que se sujetó a sus padres. 18 años. En ese lapso de 18 años, desde sus 13 años, 12 años hasta los 30 años, él se sujetó a sus padres, trabajó en la carpintería con su papá. No sabemos en qué fecha, en qué día o en qué año murió José. Pero Jesús jamás iba a proclamar rey si José hubiera vivido, porque el que era el heredero del trono era José. Entonces no usurpó el trono de José, no usurpó el ministerio de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista entonces es sacado a un lado, entonces entra Jesús y empieza a anunciar el reino. Pongámonos un poquito ahorita en el contexto. Un poquito en el contexto de los judíos, los creyentes en Dios en el primer siglo, cuando Jesús estaba iniciando su ministerio en el año 30. No sé, quítese los zapatos, sus botas, sus botines, sus tenis, ponga sus sandalias, su sotana, e imagínese cómo sería el contexto de los judíos en el siglo I. ¿Cómo sería? Ellos estaban esperando un libertador político. Ellos estaban siendo oprimidos por un pueblo sanguinario, por un imperio cruel, que de verdad los oprimía y los exprimía en todos los sentidos. Ellos estaban hartos. Inclusive hubo grupos extremos
judíos llamados celotes, que esos eran sediciosos, eran personas que se levantaban como autodefensas para defender precisamente y liberar al pueblo de la opresión. Nosotros podemos entender un poquito, si nos vamos a estudiar un poquito la historia de México, cómo en el 1800 más o menos estaba el virreinato en México y España imponía sus leyes a México. Y entonces nos queríamos liberar de España, ¿verdad? Más o menos vemos, la verdad es que México no sufría. Los judíos sí sufrían. Ellos querían ser liberados. Ellos querían tener su propio reino, querían ser libres. Querían ser libres en cuestiones también de sus creencias, de su fe, no ser criticados, no ser juzgados, no ser oprimidos, no ser reprendidos cuando estuvieran haciendo su culto público a Dios. El hecho, pues, es de que ellos esperaban al libertador. Y lo esperaban, ¿por qué? Porque tenían una promesa. Las profecías lo decían. Ahora, si nos vamos a Isaías, los dos versículos que leímos, habla de ese rey, habla de ese reino y habla de la instauración de un nuevo reino, que es lo que ellos estaban esperando. Pero todo judío ordinario y estudioso entendía perfectamente también las profecías y eran históricamente la profecía que más ellos querían tener era precisamente la profecía de Daniel. Si nosotros nos vamos a Daniel, capítulo 2, todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 49, ¿y son 49? Daniel 2, sí, 49, una profecía tremenda a través del reino, o a través del profeta, perdón, de la instauración del reino de Israel y la liberación del reino de Israel. Vamos a ser lo más breves posibles y explicar un poquito más porque leer Daniel es un poco complejo, ¿verdad? Pero quiero hacerlo como más digerible, ¿sí? Nabucodonosor, dice, ¿cómo comienzas con ese nombre, verdad? Digerible, un trabalenguas, ¿verdad? Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Nabucodonosor tiene un sueño. En el sueño, entonces se turba Nabucodonosor, se levanta muy nervioso, muy alterado, pero pasa como muchas veces a nosotros. Soñé, pero no me acuerdo qué. Y le pasó lo mismo a Nabucodonosor. Soñó, se alteró su corazón, se turbó su corazón, pero no se acordaba cuál era el sueño, menos qué significaba. Toma a todos los sabios de Israel, a todos los que están, de Babilonia, y los toma a todos los magos, los astrólogos, los astrónomos, todos los de ciencia, todos los interpretadores de sueños, todos, y les pregunta y les dice, interprétenme el sueño. Y dicen ellos, nosotros te lo interpretamos. Échate el sueño, dime cómo es el sueño. Y él le dice, es que no me acuerdo del sueño. No, señor, pues ¿quién te va a recordar tu sueño y su interpretación? O sea, sería ilógico. ¿Quién te va a recordar un sueño? No podemos leer la mente, no podemos regresar el tiempo, no podemos meternos en tus sueños. Tienes que decirnos el sueño, entonces nosotros te daremos la interpretación. Nabucodonosor no confía y dice, mira, en primer lugar yo no me acuerdo del sueño. Y en segundo lugar, ¿qué tal si te digo el sueño y tú entonces me inventas una interpretación? No, si de veras son sabios, si de veras son buenos, entonces, y recuérdenme el sueño y díganme la interpretación y si no los mato. Pues no hubo quien. Y entonces él ordenó y decretó matar a todos los sabios y todos los magos y todos los de ciencia del reino de Babilonia. Entonces le llega la noticia a Daniel y le dice, pues te vamos a matar. Y Daniel, caray, ¿por qué me van a matar? No, pues porque esto pasa. Dame unos días, déjame orar. Y entonces se puso a orar. Y Dios le da la interpretación. Primero le da el sueño a Daniel y luego le da la interpretación del sueño. Entonces llega el día cuando ya los iban a matar y dice, no, espérenme tantito, denme una oportunidad, no maten a nadie, llévenme ante el rey. Llega ante el rey de Babilonia y le dice, Señor, el Dios de los cielos me ha dado a conocer el sueño que has tenido y su interpretación. Tú soñaste con una estatua grande, ¿sí? Grande,
que tenía 4 metales. La cabeza era de oro, el pecho era de plata, la cintura, ¿sí?, era de bronce, las piernas de hierro, revueltas con barro y arcilla en sus piececillos. Te voy a decir la interpretación. Son 4 reinos. El primer reino, la cabeza de oro, eres tú, el rey de Babilonia. Después de ti vendrá otro rey, que no sabían cuál era, pero el otro rey. El otro rey que vino después de Babilonia fue en el siglo V antes de Cristo, y fueron los medo-persas. Después, en la panza, aquí en la cintura, era otro que era el de bronce, y era un reino fuerte. Los que gobernaron después de los medo-persas eran los griegos en el siglo III antes de Cristo, con Alejandro Magno. Y después, el más largo, el más grande, era precisamente el Imperio Romano. Esos 4 reinos gobernaron sobre Israel, sobre el mundo, pero también sobre Israel. Y oprimieron a Israel desde el año 605 antes de Cristo hasta después de Cristo. Y fueron los 4 reinos que estuvieron ahí con ellos, y que los oprimieron a ellos. La interpretación es esta. Son 4 reyes, son 4 reinos, ¿sí?, que están ahí, pero el último, que es el más largo, o el más, porque se trata de las piernas, tiene una revoltura de hierro y barro, hierro y arcilla. Si nosotros nos remontamos un poquito, aunque ya les dije que se pusieran sandalias y se metieran al siglo I, ahora adelántense más o menos como poquito a su primaria, secundaria actual, y nos vamos a dar cuenta que la edad de hierro se considera el Imperio Romano. Ellos se identificaron con el hierro. Ellos fueron los fabricantes del hierro y los que manejaron el hierro, los que en realidad revolucionaron el hierro, los romanos. Daniel, 500 años antes de que existiera el Imperio Romano, ya había profetizado sobre la edad de hierro, y era precisamente Roma. Algo interesante hay aquí. No se me duerman, por favor, porque algo interesante hay aquí. Lo interesante es de que para los judíos, en ese tiempo, el ADN de los judíos, otra vez volvamos al siglo I, todos somos judíos, ¿sí? Y vamos al siglo I, en el ADN de nosotros está precisamente la profecía de Daniel. Se entendía por completo la estatua, su cabeza que ya había sido derrocada también, o que ya había pasado más bien, y luego el pecho, que también los medopersas ya no existían, y después llegaron los griegos, y que los griegos ya habían sido liberados por precisamente los romanos, y Roma entonces era considerado el 4º reino. Y la profecía decía de Daniel, que eso es lo interesante, decía que en el versículo 44 de Daniel capítulo 2, por favor, Daniel 2:44, dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y estaban hablando del reino de Israel. Y esto le encantaba al hebreo. De la manera que viste en el monte que fue cortada una piedra, no con mano humana, ¿sí?, que desmenuzó el hierro y el bronce y borró la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo que viene, ¿sí? En el sueño venidero,
y es fiel la interpretación. Fue la conclusión. ¿Cuál fue la conclusión? La conclusión es: tú, rey, eres la cabeza y eres de oro. Vendrá otro después de ti, que nosotros ya estamos de este lado. El hebreo ya estaba de este lado en el siglo I. Ya sabía que los que habían venido después en el siglo V eran los medo-persas, y que después de ellos habían venido los griegos con Alejandro Magno en el año 300, en el siglo 300, o más bien, sí, año 300 o siglo III antes de Cristo, y que ahora les tocaba a los romanos, y que los romanos eran las piernas, y que las piernas estaban divididas entre hierro y barro o arcilla. Y era increíble. ¿Por qué? Porque el imperio romano siempre estuvo dividido. Siempre. Tenía un montón de cosas. Tenía muchas divisiones. El César jamás estaba a gusto. Siempre estaban con un delirio de persecución. No tenía nada seguro. Por eso Herodes, cuando escucha que viene el rey, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Todo lo que amenazara su reino era una paranoia para ellos. Y todo entonces hacía una división tremenda, y decían que entonces ese reino iba a ser destruido y desmenuzada la estatua a través de una piedra pequeña, no hecha por manos humanas, sino divinas. Resulta que en Hechos también dicen los apóstoles: aquella piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo, refiriéndose precisamente a Jesús. Cuando Jesús le dice precisamente también a Pedro la roca, está hablando precisamente Jesús también de él. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús es la piedra, Jesús es la roca, Jesús es la piedra pequeña que es cortada no por manos humanas, y que entonces llega y desmenuza desde las piernas, iba a decir las patas, pero no, las piernas a la estatua. Y con ella se vienen todos los reinos, y después de eso, esa piedra sale un monte que llena toda la tierra y gobierna toda la tierra. Con un reino nuevo, eterno, duradero, justo. Y Dios mismo es el rey. Imagínense. Ellos estaban buscando la piedra pequeña que desmenuzara la estatua de Daniel. Eso era el reino. Ahora, no podía Jesús hablar acerca del reino de los cielos en un contexto romano. Porque si estamos hablando que lo querían matar a menos de 2 años de edad, nada más porque nació un rey, que dijeron ellos, la profecía dice que va a ser un rey. Entonces él quiso matar a todos. Ahora, si Jesús dice, ¿qué crees? Herodes no mató al rey. Sigue vivo. Y el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el rey. Si lo dice en un contexto romano, se hubiera metido en broncas Jesús, políticamente hablando, antes de tiempo. Sí vino a morir, pero no es mi tiempo. Muchas veces lo dijo, ¿verdad? Tranquilos. Entonces se presentaba ante los romanos como el Hijo del Hombre también. Era conocido como el Hijo del Hombre, y hablaba más acerca del Hijo del Hombre precisamente ante él. Ante un contexto judío, sí hablaba precisamente sobre el reino. Y llegaba a las sinagogas de los judíos, y llegó cuando comenzó su ministerio ahí en Galilea, y les dijo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablaba del reino de los cielos se ha acercado, está hablando precisamente de la estatua de Daniel en el contexto del conocimiento de ellos, y está diciendo: esa profecía de Daniel se va a cumplir porque yo soy la piedra pequeña que va a derrocar ese reino. Esto lo esperaban. Era una promesa tan esperada, pero tan increíble, que creyeran que esa piedra pequeña era Jesús. Y sobre todo en Galilea. Porque en Galilea, recordemos, ¿sí?, que es donde Jesús inició, donde tenía su carpintería, donde ellos lo veían, y donde Jesús mismo dijo: pues miren, no hay profeta en su propia tierra, ¿verdad? Porque decían que no es el hijo de María, el hijo del carpintero.
¿Qué no conocemos a sus familiares? ¿Qué no conocemos a sus hermanos y sus hermanas? ¿No convivimos con ellos? Ahora, ¿de cuándo acá dice que es la piedra pequeña? Era complicado creerlo. Porque ellos esperaban un caudillo, una persona poderosa, fuerte, imponente. Y para ellos estratégicamente y políticamente importante. No un humilde carpintero de paternidad dudosa, de mala fama, en el sentido de su padre, ¿verdad? Y que era considerado poca cosa para ellos. Y también en el contexto en el cual, como se esperaba esa piedra pequeña, muchos se levantaban diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Mesías. Y en ese entonces había muchos Mesías, y muchos les creían, y muchos los seguían, pero eran Mesías falsos. ¿Cómo no puede ser también otro falso? Veían sus señales, veían sus milagros, pero aún así les costaba creer. Jesús tenía que hacer esos milagros y esas señales para que de verdad la gente creyera en Él. Y los que creyeron en Él, de verdad creyeron en Él. Y sabían que Él era el Mesías, ¿sí? Entonces, cuando Jesús habla sobre el reino, no habla sobre el cielo. Si nosotros decimos ahorita el reino de Dios, nos imaginamos el cielo. En ese contexto no hablaba sobre el cielo, hablaba sobre el reino que iba a derrocar precisamente al reino romano y que se iba a instaurar un nuevo reino que era con características diferentes, muy pero muy diferentes. Por eso los hijos de Zebedeo querían un hueso. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre hueso espiritual también aquí? Querían un hueso, ¿por qué? Porque Jesús iba a instaurar como el rey. Decía: pues haz que mi hijo esté a tu derecha y mi otro hijo esté a la izquierda. Porque ellos ya pensaban en ese reino, no pensaban tanto en otro tipo de reino. Jesús entonces presenta el nuevo reino. Y después, si nosotros vamos un poquito más adelante, también ahí en Daniel capítulo 7, desde el 1, ahora son menos versículos, hasta el 28, solamente vamos a ver la historia aquí. También ejemplifica precisamente los reinos y el reino que va a ser derrocado, pero que el reino que va a ser derrocado no va a ser derrocado a través de una piedra pequeña. Este reino que va a ser derrocado ahora va a ser derrocado a través del Hijo del Hombre. Y Él se presentó como el Hijo del Hombre. Dice Daniel capítulo 7 que en su visión, ¿sí?, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, estaba dormido. Luego escribió el sueño y lo relató, ¿sí?, al principal del asunto, y dijo que él miraba en una visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo, ¿sí?, combatían con el gran mar, y las cuatro bestias grandes diferentes una de la otra subían del mar. Habla de cuatro bestias. Acá habla de una estatua de cuatro metales. En esta habla de cuatro bestias. No digo nombres para no herir susceptibilidades, pero habla de cuatro bestias, ¿sí? La primera bestia decía que era un león alado, un león que tenía alas. Y ese león que tenía alas, que fueron después destruidas esas alas, correspondía precisamente al reino babilónico. El segundo era un oso que devoraba mucha carne. Y eso corresponde al reino medo-persa, que fue derrocado por Alejandro Magno en el año 300, en el siglo III, antes de Cristo. La tercera bestia tenía que ver precisamente con Alejandro Magno, que lo ejemplificaba con un leopardo con cuatro alas en su espalda y con cuatro cabezas. Es increíble también el leopardo, porque el leopardo es muy rápido y creció rápidamente. Y habla de las características de las cuatro bestias y dice que su imperio va a crecer rápidamente. Nunca antes en la historia se conquistó tan rápido el mundo conocido como lo conquistó Alejandro Magno. Alejandro Magno arrasó y conquistó el mundo conocido rapidísimo. Rapidísimo derrocó a los medos persas y se empezó a conquistar y fue rapidísimo, a tal grado que él en vida conquistó todo y después se puso a llorar porque no había más tierra que conquistar. Un leopardo rápido
y con alas, más rápido. Y todavía con 4 cabezas. Alejandro Magno tuvo 4 hijos y dividió su reino en 4. Uno era la Seleucía, así se llamaba la Seleucía, que era griego, y correspondía precisamente a la zona de Israel. Y ahí puso a su hijo. Y la verdad no me acuerdo de su nombre, pero lo puso como gobernante de esa zona. Y después entonces él dividió su reino en 4. Eran 4 cabezas. El leopardo. Después de dice que vio una cuarta bestia. Esta bestia tiene ciertas características. Y dice que en el versículo 7 de Daniel, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, ¿sí? Y en gran manera fuerte. Él no estaba hablando de su esposa, él era soltero, era eunuco, dormía solo, ¿sí? Digo, porque a veces uno puede ver eso en la casa. No es cierto, chula. El que se rió así es que sí lo vio. Dice: la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Aquí está hablando del Imperio Romano. El Imperio Romano fue el más sanguinario y desgraciado de todos los imperios que gobernaron Israel. Nunca antes en la historia habían sufrido tanto como sufrieron con el Imperio Romano. El Imperio Romano era espantoso, desastroso. Ese imperio era terrible. Y dice más adelante, en el versículo 13, dice que miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno, ¿qué dice ahí? Como un hijo de hombre. Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le dio, y le fue dado dominio y gloria, y reinó para todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese hijo de hombre era el que iba a derrocar la cuarta bestia, que correspondía al cuarto imperio, y que ese hijo de hombre iba a gobernar eternamente. Iba a instaurar su reino. Cuando Jesús habla entonces del reino, todo judío se iba a la profecía de Daniel, de la estatua y de las bestias, como una promesa. Y Jesús decía: yo soy la piedra pequeña. Y Jesús dijo: yo soy el Hijo del Hombre. Recordemos cuando se le acerca un muchacho así rápidamente y le dice: Señor, que yo sigo. Mira, las zorras tienen guarida, estos tienen, los animales tienen dónde vivir, pero el Hijo del Hombre, hablando del mismo, no tiene ni dónde recostar su cabeza. Cuando decía el Hijo del Hombre, entonces ese joven, más o menos letrado, porque no se necesitaba mucho para entender eso, porque era lo que se enseñaba en las escuelas dominicales, en todos los judíos, ¿verdad? Se enseñaba. Él rápido lo hilaba a Daniel 7 y decía: entonces tú eres el Hijo del Hombre que vas a derrocar a la cuarta bestia. Y pueden decir: bueno, y los que sí sabían bien, que eran los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los escribas, conocían la profecía. Es más, ellos le dijeron a Herodes, cuando el nacimiento de Jesús y en la promesa del nacimiento de Jesús cumplida, ellos le dijeron sobre la profecía de dónde iban a nacer. Y esos reyes o esos magos que llegaron del oriente, se cree, y yo también lo creo así, que los envió Daniel. Claro, Daniel ya se había muerto, pero Daniel dejó enseñanza en Babilonia. ¿Y dónde está el oriente? Pues en Babilonia. Es el oriente de Israel. A veces pensamos que los magos de Oriente venían de China y dirán: pues es que hasta China, porque el oriente del mundo es China. No. Hacia el oriente de Israel está Babilonia. Y de ahí venían los magos, y era una comitiva, no eran 3, ni se llamaban Gaspar, Basaltar y no sé qué otro, ¿verdad?
Melchor, o sea, no eran tres, ni era uno moreno, uno blanco, ni venían uno en un camello, en un elefante, en un burro, caballo. No. Eran muchos, era una comitiva de la escuela de Daniel, de Babilonia, que venían a adorar. ¿Por qué? Porque te vamos a ver en Daniel 9 algo muy interesante. No se lo pierdan los siguientes minutos. Pero ellos decían, el Hijo del Hombre es el que va a derrocar la cuarta bestia. Él es la piedra pequeña que derrocó la estatua. Él es el Hijo del Hombre que derrocó a la cuarta bestia. Que hay, volvemos otra vez con los fariseos. Marcos capítulo 2. Están ahí hablando, y también lo dice en Lucas. Están hablando Jesús en la casa de Zebedeo. La gente se empieza a golpear, empieza entonces a ver mucha gente alrededor escuchando las enseñanzas de Jesús. Jesús está hablando, llegan unos amigos con un paralítico de nacimiento que quieren que camine y creen que Jesús los puede ayudar. Entonces llegan y empiezan con permisito, no, yo ya tengo aquí un rato, no me voy a mover, no, claro, déjame escuchar, y con permisito, no estés dando lata. Entonces, al ver que no pueden pasar con su amigo, lo suben a la azotea, rompen el techo y lo bajan por el techo y lo bajan ahí colgando al paralítico. Ahí va, ¿verdad? Pobre cuate, si se cae se va a matar, ¿verdad? Pero bueno, que camine. Lo bajan delante de Jesús en la sala. Pobre Zebedeo, le rompe su techo, ¿verdad? Y entonces hasta se hacen a un lado y caen los pedazos de piedras, no sé de qué, de paja, y empiezan a bajar a Jesús. Jesús se conmueve al ver la fe de ellos, lo bajan hasta el piso, y cuando lo bajan hasta el piso le dice Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí los fariseos, escuchando todo. La cara que se les puso a los fariseos, como muchos de los que están ahorita así. ¿Quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Recuerdan ese evento? Jesús voltea y les dice, ¿qué es más fácil? Decirle, hijo, toma tu lecho y anda, tus pecados te son perdonados. O sanarlo nada más, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Pero yo les digo que al Hijo del Hombre, o sea, a Él, hablando de Él, le es autorizado perdonar pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que el único capaz de perdonar pecados, ¿quién era? Jesús. Y si Él era capaz, como Hijo de Hombre, perdonar pecados, entonces Él es Dios. En la profecía de Daniel, de Daniel 7, dice que ese Hijo de Hombre, ¿sí?, hablando como un humano, porque también a Ezequiel se le llamó Hijo de Hombre, le decía, Hijo de Hombre habla, Hijo de Hombre ve para acá. El ángel, cuando se le presentaba a Ezequiel, siempre se le presentó como, oye, Hijo de Hombre. Era la característica humana. O sea, Jesús era 100% humano, Hijo de Hombre. Pero la característica de Daniel capítulo 7 es que ese Hijo de Hombre iba a poderse mover entre las nubes en el cielo. Y se sabe perfectamente que el único que se mueve en el cielo, en la tierra, en todo lugar es Dios. Y ese Hijo de Hombre capaz de derrocar la cuarta bestia iba a ser Hijo de Hombre, iba a ser humano, pero iba a tener la capacidad de moverse en todo el cielo porque es Dios. Y ahí vemos a Jesús diciéndoles a los fariseos, yo soy el Hijo de Hombre, yo soy Dios porque soy capaz de perdonar los pecados y porque soy el responsable de derrocar a la cuarta bestia, que es Roma, e instaurar mi reino. Y el reino va a ser, como decía Isaías, que lo acabamos de leer al principio, el reino de David, sobre el reino de David y sobre mi reino. Porque es eterno, porque es universal, porque es para todo el mundo, porque el reino de los cielos se ha acercado, dijo hace más de 2000 años en Jerusalén, y aquí estamos nosotros como parte del reino. ¿Es universal o no es universal? Es universal su reino. Y lo hace precisamente el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre entonces es el que destruye la cuarta bestia. El Hijo del Hombre entonces es el que se instaura. Pero cuando llegamos también nosotros, ahí precisamente
que Juan había sido, ¿cómo se llama? Asesinado, había sido encarcelado. Ahí en Marcos capítulo 1, versículo 14, Jesús se acerca y les dice: el tiempo ha llegado. Y me encanta esto porque Daniel capítulo 9, y con esto vamos a terminar, Daniel capítulo 9, vemos nosotros cómo ese hijo de hombre, cómo ese reino tiene, Daniel también da una cronología de él, ¿sí? Y es un poco complejo. A veces dicen, ¿cómo te metes ese tipo de temas? Porque nada más confunden. No, pues está en la Biblia. Y creo que es claro. ¿Sí? Y claro, hay 4 escuelas de interpretación acerca de esto que vamos a leer. ¿Sí? Hay 4 divisiones dentro del mundo teológico acerca de cómo se interpreta esto de las 70 semanas de Daniel. Y yo sé que cuando muchos, ahorita estoy mencionando las 70 semanas de Daniel, se le están cayendo los calzones. ¿Qué tiene que ver? Es una promesa que se cumple dando ya una cronología de tiempo. No nada más dice cuándo, cómo se va a cumplir la promesa, ni quién es el de la promesa cumplida, sino cuándo se va a dar. No es una herejía porque está en la Biblia, y no es una herejía porque Jesús dijo que aquel que diga que Jesús va a regresar dando fechas es un impostor o un hereje. Pero jamás dijo que su primera venida no tenía fecha. La segunda venida no tiene fecha, es inminente, puede ser en este momento. Pero la primera tenía código postal, tenía apellido, era exacta y se cumplió. Entonces Daniel, cuando profetiza 500 años antes de Cristo, profetiza, o sea, estamos hablando que son 500 años. Ahí sí le pone una fecha, ¿sí? Y lo contabiliza a través de 70 semanas en años. Está en Daniel capítulo 9, del versículo 20 en adelante, ¿sí? Que dice que cuando uno estaba hablando y orando, dice, confesando mis pecados, porque Daniel pecaba también y confesaba sus pecados y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego. Él estaba en un tiempo de devoción con Dios, ¿sí? Por el monte santo de mi Dios. Él estaba hablando y entonces le llega a Daniel una visión, porque Dios hablaba con Daniel. Dios hablaba con Daniel. Dios le decía los sueños, la interpretación de los sueños. Dios le daba visiones. Dios le hablaba. Daniel era muy cuate de Dios, de verdad. Era un devoto de Dios. Él oraba 3 veces al día, abría sus cámaras y oraba. Decidía no contaminarse de la comida del rey, aunque pudiera hacerlo y nadie lo iba a criticar por eso. Y él amaba a Dios y confiaba en Dios. Y decía, Dios me va a librar de los leones. Y él confiaba en Dios. Él estaba entonces con Dios. Y entonces recibió una visión, y ahí en el versículo 23 dice, entiende pues la orden y entiende la visión. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Nehemías. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario. Su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Falta una semana, dice. Y la otra semana, o sea, la semana 70, la última semana, confirmará el pacto con muchos
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después de la muchedumbre, de las abominaciones. Esta séptima semana está hablando de los tiempos futuros para nosotros. ¿Sí? Vendrá el desolador y hará que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí hay ahorita la iglesia cristiana está teológicamente dividida por los reformados y por nosotros que somos precisamente dispensacionalistas. Las palabras dispensacionalismo, premilenialismo, amilenialismo son palabras a veces complicadas, ¿no? Que creo que en una predicación no se deberían ni mencionar porque confunden. Es mejor meternos en un estudio de ellas de manera personal o en un instituto bíblico o en una aula, ¿verdad? En una prédica nada más nosotros podemos entender esto. Y con eso conoceremos mi postura, la postura de IBF. Las semanas comienza, las 70 semanas comienzan con la reconstrucción, del templo de Israel después de que fue destruido por Nabucodonosor. Nabucodonosor entonces destruye el templo, se lleva durante 70 años cautivos a Israel y entonces los muros de la ciudad quedan destruidos, el templo queda destruido. En el año 457 más o menos, siendo Ciro rey de Persia, los medos persas, decide que pueda regresar y da permiso que regrese Zorobabel con una comitiva. Él regresa a Zorobabel y reconstruye el templo. Ahí, cuando reconstruye el templo, comienzan a contar las 70 semanas. Ahí. Y las divide en 3 grupos las 70 semanas. Lo acabamos de leer, 3. El primero comienza desde que se reconstruye el templo hasta la venida del Mesías. Si son semanas en años y los contabilizamos por 7, da 490 años las 70 semanas. 484 son precisamente hasta la destrucción de de Jerusalén, que fue en el año 70 por los romanos, precisamente en el fin del Imperio Romano, ahí en Jerusalén. En ese ínter dice que llegará el Mesías, promesa cumplida. Y no dice nada más eso, dice que matarán al Mesías. Sabemos que el Mesías resucitó al tercer día y está vivo, no fue derrocado, no fue destruido. Cuando Jesús entonces se presenta ante los judíos en Marcos 1, 14 y 15 y les dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, otra vez a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, hablando del reino de Dios en Galilea, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ahora no nada más menciona el reino, no nada más se pone, o sea, se proclama como el Hijo del Hombre, sino que ahora dice el tiempo. ¿Se dan cuenta cómo la mente del judío del primer siglo, que ahí estamos todavía todos nosotros, podemos entender en ese contexto que se refiere a la estatua derrocada por la piedra pequeña, a la cuarta bestia derrocada por el Hijo del Hombre, y al tiempo exacto contabilizado por Daniel en el año 70. Por eso yo creo firmemente que Daniel puso esa visión por sus generaciones. Él no tuvo hijos, pero tuvo muchos hijos espirituales en Babilonia. Él nunca regresó de Babilonia, murió allá. Pero él enseñó y enseñó y enseñó. Y él dijo: en tal año van a ser el Hijo del Hombre, la piedra pequeña de mis profecías. Vayan, llévenle oro, porque es rey. Vayan, llévenle regalos, llévenle mirra. ¿Por qué? Porque va a morir.
Y la mirra sirve para embalsamarlo. Pero también lleva el incienso, porque es Dios y es digno de ser adorado. Sí, fueron 3 regalos, pero fueron más magos, ¿no? Sabios del oriente. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les dijo que siguieran esa estrella y las señales y los tiempos? Fue Daniel. Y cuando llega Jesús, dice: el reino se ha acercado, el nuevo reino. Los tiempos se han cumplido. ¿Cuáles tiempos? Los tiempos de Daniel. Los tiempos anunciados se han cumplido. ¿Sí? Y les dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el objetivo final: creer en el Evangelio. Jesús llamaba a creer en el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias. Las buenas noticias es de que llegó la piedra pequeña, de que fue cumplida la promesa, de que nació el Salvador. La buena noticia es de que ese Salvador vino para vivir, para morir por nosotros, para resucitar al tercer día y para darnos entonces toda la certeza de que si creemos en Él, somos salvos de la ira de Dios. Y esa es una buena noticia, es una excelente noticia, la mejor noticia que el ser humano puede escuchar en toda su vida. Evangelio significa buenas noticias, excelentes noticias. ¿Qué noticia es? Salvación para la humanidad sin las obras de la ley, por fe, nada más. Es una promesa. Jesús nace, promesa cumplida. ¿Crees en el Evangelio? ¿Crees en Jesús? Promesa cumplida. Si Jesús cumple sus promesas, si Dios cumple lo que promete, ¿cómo no te cumplirá que si tú crees en el sacrificio de Jesús, tienes la vida eterna? ¿Cómo no lo va a cumplir? Por eso podemos tener la seguridad, porque tenemos un Dios fiel, un Dios que da la vida, un Dios que nos da promesas y que las cumple y una tras otra las cumple de manera detallada. ¿Cómo no nos va a cumplir que al morir nosotros iremos con Él al cielo si creemos en Jesús y lo recibimos en nuestro corazón como el único y suficiente Salvador, como esa promesa profética cumplida en nuestras vidas? Por eso Jesús nació. Tenemos que festejar que nació, porque si no hubiera nacido no hubiera podido morir por nosotros. Tenía que nacer así, susceptible, dependiente como un bebé, porque es humano, 100% humano, hijo de hombre, pero también es Dios. Es Dios, capaz de andar en el cielo y en la tierra y en todo lugar, capaz de prometer y claro que capaz de cumplir. Acepta a Cristo en tu corazón en esta hora y recibirás entonces esa promesa cumplida en tu vida por la eternidad. Porque la palabra de Dios dice en Marcos 5:24 que aquel que oye la palabra y cree en Jesús tiene vida eterna. No vendrá condenación cuando muera, tiene vida eterna. ¿Sí? Ha pasado de la muerte a la vida. Promesa cumplida cuando crees. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo que hemos podido aprender de ella. Gracias porque tú eres tan bueno, misericordioso con nosotros, que a pesar de cómo somos, Señor, tú nos puedes perdonar y nos perdonas y nos amas. Señor, gracias por cumplir tus promesas. Gracias, Jesús, por haberte despojado, por haberte limitado, por haber nacido en un pesebre, por haber nacido para poder morir por nosotros. No importa la fecha, celebramos que naciste. Gracias por hacerlo. Gracias porque si no hubieras nacido no hubieras podido morir por nosotros. Y si no hubieras muerto no hubieras podido resucitar. Y si no hubieras resucitado, entonces
pues no tendría caso que nosotros estuviéramos aquí. Todas tus promesas, todas tus profecías que has dictado y que has cumplido, se sellan con esa resurrección. Creemos en ella. Tu palabra dice que si creemos que tú eres Dios, Jesús, y que resucitaste de los muertos, tenemos vida eterna. Lo creemos. Creemos en esto. Entonces tenemos la promesa cumplida también en nuestras vidas ahora. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Dios, y gracias, Espíritu Santo, por mostrárnosla. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.